Consejo de SACIR. Y el tema que queremos tratar, lo hemos tratado pero tangencialmente en otras sesiones, que es la función del secretario o secretaria del Consejo en relación con los temas de gobierno corporativo y ESG. Yo te voy a dar la palabra porque presentarte verdaderamente yo no tiene mucho sentido. Gracias por estar aquí. Ya sabes que pues el rato que te apetezca verdaderamente y que después enseguida empezamos con las preguntas. Tenemos también gente que nos está siguiendo online y cuando quieras, Álvaro, ¿tú no estás? ¿Estamos? Sí. Pues venga, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias al Instituto, al presidente, a los miembros individuales, no sé cómo les llamáis, algo así, y bueno, y al resto de personas que han venido. Entonces, lo primero que quería explicar es por qué he escogido el tema de la secretaría, que es bastante obvio, pero no es tan obvio. ¿Por qué he escogido la secretaría? La secretaría a mí me parece un tema muy interesante que siempre me ha acompañado en mi vida profesional, tanto desde el punto de vista de gobierno corporativo como otras funciones que tiene la secretaría, ¿no? Entonces yo cuando estudié en Berkeley y ahí pude empezar a estudiar el gobierno corporativo con Melvin Aaron Eisenberg, que era uno de los padres del gobierno corporativo, y ya empecé a tratar este tema. Y en toda mi vida profesional he podido, como abogada, asesorar a muchos consejos de administración. Y asesorar a los consejos de administración, en el fondo, es asesorar la función que debe realizar o que pueda realizar el secretario. Entonces, mi conocimiento de la función del secretario fue desde fuera de las secretarías y desde fuera de los consejos. Que yo creo que da una visión bastante amplia, ¿no?, de cuáles son aquellas carencias que puede tener algún secretario y que por lo tanto busca un experto externo para que complete esas carencias. Y eso es una parte importante del análisis de la secretaría, ¿no? Y luego tuve la gran suerte de que me nombraran secretaria del Consejo de Administración de SACIR, y ahí he podido desarrollar esta función como una secretaria externa, porque no soy no soy empleada de SACIR, pero sí que soy secretaria, me nombraron secretaria desde hace 2 años. Entonces, desde toda esta perspectiva, me gustaría hacer una reflexión sobre la secretaría en general, ¿no? Entonces, para empezar, hay un tema curioso, que es que si te pones a leer la doctrina, la legislación, la jurisprudencia, terminas en 5 minutos. O sea, que tampoco necesitas mucho tiempo para informarte al respecto, ¿no? Entonces, lo que sí que he hecho es repasar la legislación, repasar el reglamento de registro mercantil y repasar también las recomendaciones de buen gobierno corporativo y cómo plantean la figura del secretario. Entonces, una de las primeras conclusiones que sacas es que la figura del secretario de la secretaría o secretaria, del acento, es una figura esencial. Es una figura esencial sobre todo en las sociedades cotizadas. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad decide que el órgano de administración tome la forma del Consejo de Administración, necesariamente requiere la figura de un presidente y de un secretario. No es optativo, es obligatorio. Y como las sociedades cotizadas todas tienen por obligación que el órgano de administración sea un consejo de administración, el secretario, al igual que el presidente, son 2 figuras esenciales en las sociedades cotizadas. Eso no quiere decir que tenga que ser el protagonista, sino esencial porque su presencia es necesaria. Entonces, ¿cuáles son las funciones que le otorga la ley? Pues la ley le otorga poquitas funciones. La Ley de Sociedades de Capital en el 2004 introdujo un artículo donde por primera vez se determinan 3 funciones básicas. Una primera función, que es la función de ordenar todo el tema de gestión del Consejo de Administración, o sea, las sesiones, convocar las sesiones, ordenar las sesiones. El segundo punto es todo el tema de documentación, las actas, y el tercer punto es el tema de información. Y un cuarto punto muy importante es que todas las decisiones de los miembros del Consejo sean conforme a la ley, formal y materialmente. Entonces, esas son las funciones que establece la ley a los secretarios. Y son unas funciones que se dirigen exclusivamente a su función como miembro del Consejo de Administración, como una parte del Consejo de Administración.
Entonces, si vamos al reglamento del registro mercantil, aún ahí la definición de sus funciones son mucho más formales, porque ahí lo único que hace es que es la persona que certifica, que se ocupa de las actas y que firma las actas. O sea que ahí es una formalidad absoluta la que tiene el secretario. Y si vamos a las recomendaciones, ahí es muy importante ver la evolución de cómo ven las recomendaciones del buen gobierno corporativo, cómo ven a la secretaría, porque ya desde el primero, desde Olivencia, desde el año 98, ahí empiezan a decir que el secretario debería ser el responsable del gobierno corporativo, que tiene una figura muy importante respecto al gobierno corporativo. También dicen que el secretario debería ser independiente y profesional. Y si vas siguiendo las distintas recomendaciones, en las introducciones a las recomendaciones siguen manifestando este tema, que el secretario es una persona que debería ser responsable del gobierno corporativo, que tiene que tener unas cualidades muy determinadas y empiezan ya a establecer algún tipo de recomendación en los distintos códigos que se van aprobando. Las recomendaciones que hay son, en primer lugar, primero fue una recomendación y ahora ya es un artículo de la Ley de Sociedades de Capital, que es que los secretarios debían ser propuestos por él. No dice exactamente por quién deben ser propuestos, pero sí que dicen que deben ser nombrados por el Consejo de Administración. La propuesta podría ser del Consejo, del presidente, no se dice quién debe proponerlo. Pero sí que dice que el Consejo de Administración lo debe aprobar, en su caso, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Por lo tanto, le da a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones una función similar a la que tienen respecto a los consejeros en cuanto a calificar si esa persona es idónea o no es idónea. Y deben enviar, subir, elevar el informe al Consejo de Administración para que en su caso, acuerde que esa persona podrá ser nombrada como secretaria. En segundo lugar, lo que dicen las recomendaciones es que si el secretario tiene un problema respecto a algún acuerdo que se va a tomar en cuanto considera que no es conforme a la legalidad, deberá manifestarlo y si quiere separarse del Consejo, si quiere separarse o desistir de su cargo, deberá informar cuál es la causa. En este caso, el régimen o la recomendación es la misma recomendación que se aplica a los consejeros. Cuando existe un conflicto, cuando consideran que un acuerdo no es conforme a la legislación, a la ley, pueden manifestarlo y es una causa de separación, de desistir del cargo. Y esas son las recomendaciones básicas que se establecen, además de decir que el secretario del consejero sería recomendable que también fuera el secretario de la comisión ejecutiva o comisión delegada. Y este es el marco normativo que tenemos. O sea que es un marco normativo muy, muy limitado. Entonces, a partir de aquí, todo lo que podemos decir es todo lo que se puede desarrollar en la práctica. Entonces, ¿qué hace generalmente el secretario? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer el secretario? El secretario del Consejo realmente es una persona muy vinculada al presidente, porque el presidente es el que también dirige el Consejo de Administración, y evidentemente es una persona que no tan solo tiene que hacer las funciones que establece la ley, sino que tiene una función de validar todo el sistema de gobierno corporativo que tiene una compañía. Entonces, este sistema de gobierno corporativo evidentemente está influenciado por las recomendaciones y tiene que ir incluyendo todas aquellas recomendaciones que sean necesarias para el tipo de compañía, pero además tiene que estar evidentemente al día de todas las novedades legislativas y tiene que ir incluyendo todas aquellas materias que afectan a las decisiones del Consejo de Administración. Y a eso me refiero, por ejemplo, al ESG. El ESG no es que sea una obligación, no es que sea una ley, es unas consideraciones que a día de hoy tiene el Consejo de Administración tener en cuenta para determinar los acuerdos y la supervisión, la normativa, y por lo tanto también es el secretario el que debe proponer la introducción de estos elementos en el sistema de gobierno corporativo. Bien, entonces, para mí un elemento muy importante para acabar de definir cuál es la función de la secretaría es ver el organigrama. O sea, un organigrama en una sociedad cotizada a día de hoy hay 3 departamentos o 3 materias que se asimilan y que dependen directamente de presidencia.
yo creo que es muy importante asimilarlas por lo que diré a continuación. Y me refiero concretamente a secretaría, cumplimiento y auditoría interna. Estas tres materias son tres materias que a día de hoy deberían depender de Presidencia porque se les exige una independencia en el ejercicio de sus funciones. Porque su cumplimiento y sus obligaciones son corporativas, no se refieren al negocio, sino que se refieren a toda la corporación. Y porque son tres elementos fundamentales que debe tener en cuenta el Consejo de Administración para desarrollar su función de supervisión. Entonces, para mí la Secretaría tiene el mismo nivel que los otros departamentos que he dicho. Y por lo tanto tiene que ser una persona o un conjunto de personas, la Secretaría, independiente, profesional y responsable. Entonces, este diríamos que es mi definición, ¿no?, de lo que sería una secretaría. Entonces, a partir de estos tres elementos, de lo que es la independencia, la responsabilidad y la profesionalidad, se puede hacer un juego, que es ver qué tipo de secretaría es la más óptima para cada una de las sociedades cotizadas que existen. Y concluir a ver si es bueno o no que la secretaría esté muy definida en los estatutos, si es bueno o no que la legislación aumente el tipo de legislación, o si lo que queremos es que la figura de la secretaría sea absolutamente flexible y que cada una de las sociedades, en base a los 4 artículos que existen, vaya definiéndolo en cada momento dependiendo de las necesidades que tenga y dependiendo de la evolución propia de la sociedad. Entonces, podríamos elegir entre distintos tipos de secretarios. Por ejemplo, un primer tipo de secretario que podemos escoger es si queremos un secretario consejero o un secretario no consejero. Es una primera discusión, ¿no?, que puede haber en un consejo cuando se está definiendo cómo queremos que sea la secretaría. Entonces, he encontrado algún artículo y algún informe sobre secretarías que dicen que si se quiere respetar al secretario, lo importante es que sea consejero. Entonces, evidentemente estoy totalmente en desacuerdo con esta afirmación. No creo que sea un valor añadido para el secretario que sea consejero, y mal iríamos si el secretario, por ser secretario, se le considera inferior a los consejeros. Esos son distintos. Entonces, ¿cuál es mi posición personal? Y luego podemos entrar en debates. Yo creo que si tenemos en cuenta los tres adjetivos que he dicho antes, si queremos un secretario independiente no puede ser consejero. No puede ser consejero porque el consejero tiene otras funciones, tiene otros deberes, tiene otras obligaciones. Tú no puedes estar siendo secretario intentando validar y defender la legalidad, mientras que un consejero pues está supervisando el tipo de actividad que hace la compañía, y por lo tanto es otro tipo de visión que tiene respecto al consejo. Entonces yo creo que la función de consejero y secretario deberían ser incompatibles por definición. Son dos cosas totalmente distintas. Además, el secretario necesita ser muy profesional. Eso no significa que pueda haber un consejero que sepa mucho del tema, pero el secretario debe ser una persona independiente que pueda desarrollar su función sin ninguna interferencia de otro tipo dentro del consejo. Por lo tanto, para mí, totalmente no consejero. Otro tema es si debe ser un consejero externo o un secretario externo o un secretario interno. Es decir, debe ser una persona que esté empleada directamente por la sociedad, o debe ser un abogado profesional externo que lo contratan a través de una prestación de servicios. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, leyendo también la poca literatura que hay, diré algunos argumentos que decían por los cuales debería ser interno o por los cuales debería ser externo, que yo no comparto, pero digo por lo que dicen algunos autores. Decían que debían ser internos porque era necesario que conociera pues, al director financiero, que conociera toda la organización interna, que tuviera contacto con auditoría interna, que tuviera contacto con cumplimiento, que eso solo se podía hacer si eras un secretario interno. Por otra parte, decían,
es bueno que sea un secretario externo porque es un buen profesional, es una persona que conoce el derecho. Entonces, a mí me parece que eso no son criterios que defina ser interno o externo, porque puede ser interno y ser un buen profesional y puede ser externo y necesariamente tienes que relacionarte con el director financiero, con el director de auditoría interna, con todo el comité de dirección, con recursos humanos, o sea, o tiene relación con todo el órgano directivo de la compañía o no puede ser secretario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, de nuevo, si volvemos a los 3 adjetivos, yo creo que siendo externo tienes más independencia en el sentido de que no eres un alto directivo de la compañía, no formas parte del comité de dirección, no estás tan condicionado ni contaminado por los temas de negocio y por lo tanto puedes tener una visión corporativa más limpia, más neutra. Yo creo que eso es una posibilidad. Evidentemente, si tú eres un secretario interno, quizás eres más estable en el tiempo, porque si eres externo, quizás no tienes el vínculo con el empleador tan de larga duración, pero tampoco necesariamente. Y lo que sí que es muy distinto es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad que tiene un secretario externo vendrá determinada por el tipo de relación que esté prestación de servicios y por lo tanto tendrá una responsabilidad como abogado. La responsabilidad como trabajador o como alto directivo será una responsabilidad totalmente distinta que vendrá por cumplimiento. No es lo mismo que una prestación de servicios. Entonces, esas son las dos. Ahí no me voy a definir si es mejor externo o interno, sobre todo porque yo soy externa. Entonces, yo creo que las dos posibilidades son buenas siempre que se sea profesional, independiente y que se sea responsable. Y una tercera posible discusión, secretario general o secretario no general. Entonces, el secretario general, para mí, ¿qué es? El secretario general para mí es una persona que, aparte de llevar todas las funciones propias de secretaría, también lleva todo el asesoramiento jurídico, toda el área de asesoramiento jurídico. Entonces, es muchísimas las materias que lleva esa persona y son materias que se deben enfocar de forma distinta. Y que además, si lo debes llevar todo, debes delegar muchísimo, porque es imposible controlar todas esas materias, estamos hablando de sociedades cotizadas. Entonces, el secretario general, de nuevo, es una persona que mezcla lo que es negocio y corporación. Entonces, yo, de nuevo, creo que es mejor que haya un secretario dedicado exclusivamente al tema corporativo y que haya una asesoría jurídica que se dedique a negocio. Sin eso significar que haya una relación enorme entre los dos tipos del secretario y la asesoría jurídica. Y ese es mi planteamiento. La conclusión que yo aportaría es: el secretario, como he dicho, es una función esencial. Las funciones que determina la ley son estrictamente las que se refieren al funcionamiento interno del Consejo de Administración. A partir de aquí, el secretario tiene que velar por la legalidad, también tiene que velar por el buen gobierno corporativo, tiene que transmitir al mercado toda la información a través de todas las obligaciones de comunicación, como el informe anual de gobierno corporativo, el informe de retribuciones. Por lo tanto, es la vía a través de la cual la sociedad muestra elementos básicos de gobierno corporativo. Y esa persona que realiza esta función debe ser una persona profesional, independiente y responsable. Y la figura del secretario, desde mi punto de vista, igual que el gobierno corporativo, debe adaptarse al tipo de sociedad. O sea, el gobierno corporativo, secretarios, presidentes, no pueden ser figuras estancas, no pueden ser figuras genéricas, sino que responden a la realidad, a la identidad, a los principios de la propia corporación. Esa es mi conclusión. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Bueno, creo que has dicho muchas cosas de las que llevamos también reflexionando en el instituto desde hace años y debatiendo. El tema de la independencia, clarísimo, tanto desde el punto de vista del secretario general, secretaria general como consejeros, y lo complejo que es la definición de independencia
y la realidad de la independencia. Y después también, ¿en qué medida el secretario del Consejo tiene esa específica función en relación con el gobierno corporativo? Que está, de hecho, pues como tú bien has dicho, en las normas y en las recomendaciones, ¿no? Sobre todo en las recomendaciones. Pero a pesar de eso, hay muchas preguntas ahí, claro, que es lo que vamos a empezar ahora entre todos a sonsacarte. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona un secretario externo, secretario de consejo externo, con los diferentes órganos de la compañía? Si ya es complejo en muchas ocasiones para los consejeros tener esa comunicación, esa información, ese seguimiento. Yo también tengo experiencia de secretario, tanto consejero como no consejero. Siendo no consejero, uno de los problemas es que, quieras que no, un secretario no consejero externo es un señor que llega allí, está durante la sesión, se queda antes y después, si tiene alguna consulta, pues responde a las consultas, pero verdaderamente no participa de la vida de la compañía como alguien que forma parte de la sociedad, ¿no? Y incluso puede llevarle tiempo tener esa relación que tú señalabas tan importante con los órganos ejecutivos de la compañía, que es esencial, porque de alguna manera el secretario del Consejo tiene que hacer en muchas ocasiones de vínculo entre compañía, ¿no? O órganos ejecutivos, órganos directivos y consejeros, ¿no? O puede tener la necesidad de tener esa, digamos, esa función de engrase también, ¿no? En un momento determinado. Bueno, esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es cómo habéis ido incorporando en SACIR todos los temas medioambientales, sociales, que me imagino que aquí hay muchas personas que pueden responder a esa pregunta, pero bueno, es la que yo te hago. Vale. Pues empiezo por la primera. Pues yo creo que un secretario externo no es un secretario que está fuera. El secretario externo se diferencia del secretario interno por el tipo de contratación y ya está, nada más. Entonces, el secretario, y eso es una diferencia muy grande con los consejeros, sobre todo en SACIR, los consejeros supervisan todo el tema de la gestión y de la dirección. Los consejeros no van a los ejecutivos a preguntar, ni van a, no es su función, no es la función del consejero relacionarse al día a día con los ejecutivos, sino que son los ejecutivos en su caso que van a las comisiones correspondientes o al consejo y ahí informan a la comisión. O sea, eso es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el secretario? Yo personalmente tengo mi despacho, es decir, tengo despacho en la planta octava con el presidente. Entonces yo voy 2 días a la semana, más o menos, mañana o tarde, a SACIR. Yo me reúno continuamente con el director financiero, con el director de auditoría, con el director de recursos humanos, con la directora de innovación y sostenibilidad. O sea, yo tengo un trato absolutamente directo con cada uno de ellos y ellos saben cuál es mi papel. Y ellos me respetan en el sentido profesional de la palabra, y saben que todo lo que ellos quieren comunicar al consejo tiene que pasar por mí porque la secretaria es la que coordina las reuniones del consejo de administración conjuntamente con el presidente. Evidentemente, esa es la función que tiene que hacer un secretario externo. El secretario externo, desde mi punto de vista, no es un buen... Bueno, será lo que sea, pero digamos, no puede desarrollar todas las funciones completamente si va a la reunión y se va, porque luego se limita a lo que dice la ley, no hace nada más. No hace nada más, simplemente la de ordenar la intendencia de un consejo de administración, pero no puede llegar al fondo de lo que es la función del secretario, que es ser el responsable de todo lo que he dicho antes, de la legalidad, del gobierno, de la información que llega al mercado, de cómo la información llega al consejo, de la información que se prepara porque tienes que estar encima de ellos, de cómo se convoca. O sea, es una responsabilidad que, igual que el presidente, su función no es simplemente estar en el consejo, sino que es día a día. El secretario también día a día
tiene que estar responsable del consejo. No es una semana al mes, es un mes. Eso. Entonces yo también tenía la ventaja de que era abogada de SACIR previamente, hace muchos años, desde el BBVA. Entonces, claro, imagínate, o sea, yo he conocido SACIR desde entonces, el director financiero, los ingenieros, las obras, todo. O sea, yo también tenía esa ventaja, pero puedo asegurarte que si ahora tuviera que ir a otro consejo, sé lo que tendría que hacer. Y lo primero que pediría es un despacho en la compañía. Y pediría reuniones continuas con todas las personas que te he dicho. Entonces, un secretario tiene que estar ahí, sea interno o externo. El segundo tema, como hemos introducido todo el tema de, sí, pues aquí hay una persona muy responsable, que es Pedro Alonso, que era el responsable y es de responsabilidad social corporativa en su momento. Entonces, hace 5 años, de COVID, ¿era? 4 o 5 años, empezamos desde el despacho, desde como abogada externa, que llevamos todo el tema de asesoramiento de gobierno corporativo. Entre Pedro y nosotros vimos la necesidad de empezar a incorporar el ESG. Cuando analizamos la situación de SACIR, nos dimos la sorpresa que muchas compañías han tenido positiva, que realmente la compañía, a nivel de directivos para abajo, digamos, del comité de dirección para abajo, estaba realizando ya muchísimas actuaciones que se podían calificar como ESG, sobre todo a través de la responsabilidad social corporativa y temas de medio ambiente. Había muchísimas, de recursos humanos y sobre todo a través de las obras en países extranjeros, a través de la fundación. Entonces vimos que abajo había mucha actividad, que arriba había la intención también de asumir el ESG en el Consejo de Administración y que teníamos que hacer un puente, ¿no? Un puente ahí. Y había un comité de sostenibilidad, se llamaba, o más o menos, pero que tenía unas funciones poco claras, estaba formado por comité de dirección. Entonces vimos que si nosotros le hacíamos un upgrade a ese comité de sostenibilidad, le poníamos unos buenos estatutos y ahí poníamos al presidente, el presidente ejecutivo, eso nos permitía que todo lo que hay iba abajo pasaba al comité de sostenibilidad y a partir de aquí revertía todo lo que se estaba haciendo sobre ESG en el Consejo de Administración y lo asumía. Es decir, lo que intentamos fue hacer dos cosas. Una, que todas las actuaciones que se estaban haciendo de ESG se ordenaran y se sistematizaran a través de políticas que asumían el Consejo de Administración y que el Consejo de Administración asumiera como una de sus funciones, uno de los criterios para determinar sus acuerdos, el ESG. Entonces, paralelamente, creamos la Comisión de Sostenibilidad, que aquí tenemos su presidente, la Comisión de Sostenibilidad de Gobierno Corporativo, y así funcionamos. Y la verdad es que el avance que ha hecho SACIR en temas de sostenibilidad es enorme y las calificaciones que tenemos son muy positivas. Yo creo que fue así y fue muy rápido. Había voluntad. Luis Huete, ¿qué pregunta? Oye, dos preguntas muy rápidas. Una, ¿qué buenas prácticas puedes compartir de cómo evaluar el trabajo de un secretario general, de una secretaria general? Y dos, ¿cómo desactivar el potencial conflicto o mejor dicho, qué remuneración aconsejas para desactivar el potencial conflicto de minutas y por tanto pues está en tu interés que haya más temas porque tienes más minutas por ser externo? ¿Y cómo desactivas ese posible conflicto? Vale. El primero yo creo que la pregunta era... Es evaluar, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Bueno, hay evaluadores de secretarios que yo creo que se hace a través de los consejeros, se les da a los consejeros cómo ven la función que desarrolla la secretaría y entonces ellos califican y determinan si es buena o no es buena según sus criterios, porque realmente no hay unos criterios objetivos a día de hoy para determinar si el secretario es bueno o no. Y yo creo que el secretario es bueno cuando nadie se entera que existe, en el sentido de que todo funciona, de que la información llega, de que el informe anual corporativo está bien, de que los proxies te califican bien. Si todo funciona bien, el secretario diríamos que funciona bien porque es una de sus funciones, ¿no? También creo
que igual que los consejeros tienen unos criterios para ser calificados, tanto a priori como si los quiere renovar, yo creo que el secretario puede ser calificado con los mismos criterios, de idoneidad, de experiencia, de profesionalidad, de dedicación y de falta de conflicto de interés. Yo creo que el secretario puede pasar por el mismo examen. ¿Quién lo examina? Los consejeros o un evaluador externo. Yo, eso. Y el segundo tema era, perdón. Era el sistema de remuneración. Ah, sí, el sistema de remuneración. O sea, el sistema de remuneración de un consejero externo no puede estar determinado por el número de horas que haces, ni por el número de trabajos, ni por el número de problemas que provocas para solucionarlos. Eso no puede ser. Tiene que ser una iguala y una retribución fija y evidentemente que cuando tú la propones ya estás valorando el tipo de trabajo que vas a realizar. O sea, si solo pretendes ir a los consejos y irte en 5 minutos, pues será una remuneración. Si pretendes hacer todo lo que yo digo que tiene que hacer un secretario, será otra. Pero siempre una iguala. Isabel. Ana, escuchándote, pensaba la importancia que tiene, una vez más, el tema de la secretaría, y cuando tú has dicho que probablemente cuando mejor se la valora es cuando pasa desapercibido, estaba yo preguntándome, quizá la CNMV ha pensado que todo funciona fenomenal, porque yo tengo la sensación, con todos los problemas que podríamos enumerar ahora que se desarrollan en un consejo, que desde que tú nos dices en el primer código de buen gobierno que se establece ya en el episodio de capital qué es la figura y la función del secretario, ¿cuándo ha cambiado el gobierno corporativo? ¿Cuándo han cambiado los consejos? A mí se me plantean cantidad de dudas. No es que quiero meter a la CNMV a que nos regule una cosa más, pero a veces pienso que amerita una especie de guía para orientarnos sobre la importancia que tiene un secretario del consejo. Sí. Porque, primera duda que tú decías, que está estipulado que es el responsable del gobierno corporativo. Entonces, el chairman ahora, en la medida en que hemos dibujado o dividido las funciones, que hay un consejero delegado ejecutivo y hay un presidente de un consejo, parece que se está un poco cruzando ahí los temas, podría ser un orden. Yo tengo la sensación de que se concibió la figura de la secretaría más bien para levantar actas, para que la legalidad vigente fuera vigente y para que la Junta General de Accionistas marchara de maravilla. Pero claro, avanzan tanto las cosas ahora. Yo pongo mucho foco en el reporting. En un momento en el que, iría la segunda pregunta, a mí me gustaría muchísimo que hiciéramos una sesión post-COP27 y la relevancia que va a tener los consejos. Te tomo la palabra, Isabel, y tengo una ponente en mente. Una ponente en mente. A ver, el tema porque daba para mucho jugo. Pero ¿no te parece que sería bueno que se pusiera un poco el foco ahora con toda la problemática que tú has planteado, el tema del reporting que nos van a exigir cada vez más? No basta con el ordenamiento jurídico actual, que está muy carente de muchas cosas. La relación con los inversores, que nos van a exigir cada vez más, con todos los reglamentos que están ahora mismo manejándose. Yo no sé si deberíamos sugerir un poco que hubiese una guía para dar importancia y relieve. Yo no considero que el mudo, que es lo que yo he visto muchas veces en los consejos, el secretario mudo sea el ideal, porque nos da mucha confianza. Hablamos de la comisión de auditoría. A mí me da mucha confianza cuando doña Alicia, por ejemplo, en el Banco Santander, sentencia y dice esto va muy bien. Sí, 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 sí. Y en cambio otros consejos lo llevan de distinta forma a la Secretaría. Sí. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de definir un poco más esa figura? Sí, yo primero, una aclaración que a veces yo soy muy expresiva y quizás me excedo en mis responsabilidades cuando digo que el secretario es el responsable del gobierno corporativo, siempre bajo, evidentemente, como ayuda al presidente. O sea, el presidente es el que al final propone lo que se tiene que aprobar en el consejo, y son los consejeros lo que aprueban. Cuando digo responsable es que tú presentas los borradores, el que te dedicas a mirar si está al día o no. Esa es la responsabilidad, no me atribuya más función que esa, ¿eh? Pero sí que es la que propones, diríamos. Entonces, efectivamente, como tú dices, el secretario, yo creo que, igual que el presidente, o sea, la figura del presidente y el secretario,
han tenido que evolucionar y están en continua evolución porque así ha evolucionado los consejos y porque así ha evolucionado todo lo que hace referencia al gobierno corporativo, ¿no? Desde el Código Olivencia al día de hoy. Yo creo que incluso el último Código de Buen Gobierno ya está totalmente desfasado, debería revisarse y debería hacerse una revisión completa, porque los últimos 3 han sido algunos, vamos aquí a introducir sostenibilidad, introducen la palabra sostenibilidad, pero no hay una reflexión real del nuevo gobierno corporativo. Y luego, por lo tanto, sí, yo creo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores debería reflexionar de nuevo sobre lo que son las sociedades cotizadas en un mundo actual, ¿eh? Y toda la evolución que ha habido. Y segundo, yo soy muy crítica, no contraria, muy crítica sobre todos los temas de las nuevas cualificaciones en temas de ESG. La mayoría de compañías proceden de Estados Unidos, entonces nos están calificando en algunos temas de gobierno corporativo con criterios propios de Estados Unidos, que eso debería adaptarse a España, porque, por ejemplo, te preguntan, ¿los consejeros se renuevan cada año? O sea, en España nadie renueva a los consejeros anualmente, porque en España hay unas normas de 3, 4 años, los estatutos. Entonces, ¿cómo te están calificando tu gobierno corporativo bajo unos criterios de Estados Unidos para decir que aquí cumplimos o no gobierno corporativo? Los comités de análisis de independientes, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay una operación corporativa, ¡pum!, se forma el comité de independientes, 3 o 4, y analizan la operación. Aquí esto tampoco se hace, pero te lo analizan. Entonces, yo creo que se tendría que valorar también todas estas calificaciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y exigir que la calificación, que tan importante es también en términos financieros, de si cumples o no estos criterios, pues tengan en cuenta nuestro gobierno corporativo, no el de otros. Es que, Ana, esto que estás diciendo es súper importante, porque además nosotros lo vemos en las entidades financieras, que adicionalmente ese criterio del supervisor. Es decir, Banco Central Europeo no toma como referencia, o sea, ya considera que el cumplimiento de la normativa española es higiénico, ¿no? O sea, es decir, eso ya lo dan por hecho, pero tenemos que aplicar unos criterios de gobernanza que van más allá de lo que establece la propia normativa y que a veces tampoco están imbuidos en nuestra idiosincrasia, porque, por ejemplo, bueno, pues tienen el board de supervisión, o sea, el doble board en algunos países, y entonces no puedes aplicar de esa manera tan automatizada, ¿no? Y sí que sería interesante tener, por ejemplo, la independencia de los consejeros. Ahí sí que Banco Central Europeo se basa en la normativa española, pero aplica también su propia interpretación. Entonces genera pues, una inseguridad tremenda. Y ahí probablemente sería interesante que CNMV diera unos criterios algo más robustos, ¿no?, para poder fundamentar pues, nuestras alegaciones a la hora de sostener, digamos, determinados criterios. Sí, yo creo que se necesita un reset, porque han estado ahí continuistas, a ver, un poco de reforma, lo pintamos por aquí, maquillaje, pero necesita un análisis global y reflexión completo, efectivamente. Podemos sugerirlo, señor presidente. Yo creo que aquí Acción, ¿no? el profesor Cortés debería hacer una propuesta en este sentido. No, lo que pasa es que ya se me ha olvidado mi condición de profesor. Ya se me ha olvidado. No, pero yo la verdad que me ha interesado mucho lo que decía, que solemos hablar con alguna frecuencia. Yo creo que, aquí por ejemplo, en esa distinción que ella hacía, ¿no? Secretario consejero, secretario no consejero. Ahí también lo digo claro, o sea, el secretario típicamente no puede ser consejero. ¿Por qué? Porque es una función distinta. Se pueden acumular, claro que se puede acumular, pero son cosas diferentes. Sobre todo por lo que ahora después quiere subrayar. El secretario general, por supuesto, en la asesoría jurídica, pero hay muchas más cosas. Es el gran oficial del doctor. Bueno, mucho que hacer, ¿no? Interno, externo, bueno, eso es muy discutible. Pero en el fondo, si tú eres consejero, tienes, como decía Ana, otro imán que te atrae, tienes otro polo.
de indicaciones. Ser secretario general es una persona del aparato. Una persona del aparato. El secretario general forma parte del comité de dirección, que está condicionado por el aparato. Bueno, si eres además trabajador dependiente y tu sueldo te lo pone el aparato, pues, o sea, en el fondo, todo lo que sea descargar al secretario de cosas que no sean genuinamente la función del secretario, yo creo que es bueno. Cuanto menos condicionantes tenga, porque tenga otras restricciones o otros criterios de actuación, mejor. Para que pueda hacer lo que en rigor es. Lo que en rigor en un secretario es el asesor jurídico del Consejo. El asesor jurídico no es un asesor solamente en legalidad, sino es también un asesor, digamos, en prudencia, en la prudencia del derecho, que no es exactamente la legalidad. Y eso, al final, es verdad que se facilita si no eres miembro del aparato, si no dependes de tu sueldo o de tu bonus de no sé quién, si tienes, como dice Ana, una remuneración flat, punto, pero sobre todo lo que hace falta, por encima de tanto calificativo, es que sea una persona excelente, que sea buenísima. Esa persona en su formación, en su criterio, en sus valores morales, eso es lo que deberá ser una persona, es un profesional. Eso es lo que hace falta. Todo lo demás, lo que tiene que hacer es procurar que eso surja. Pero eso lo es. Entonces, hombre, que aquí Isabel, las recomendaciones, pues claro que vienen bien, si todo eso viene bien porque ayuda, pero no nos confundamos. Lo que hace falta es que la ayuda valga. Eso es lo que hace falta. Eso se vale o no se vale. Tienes razón. Y ahí está. Entonces, bueno, eso no tiene nada que ver con ser un profesor. Joaco quería comentar. Sí, yo te quería preguntar o pedir que nos pongas en contexto cuántas compañías tienen secretarios externos, cuántos internos, cuál es la tendencia y qué pasa en los países, si quieres, anglosajones, a qué tendencia va. Eso es una cosa, digamos, casi cuantitativa. La otra más, en fin, más difícil de contestar, me imagino, es tú has hecho hincapié en la independencia. ¿Independencia respecto a quién? Mira, respecto a todo el mundo. Pero si realmente te sientes contrapeso de algo o de alguien, ¿de quién sería? Porque al final, si eres contrapeso del presidente, o sea, digamos, de la mayoría del consejo, digamos, del control del consejo, llámalo como quieras, entonces es muy curioso porque en el fondo, históricamente, el secretario venía a ser el hombre de confianza del presidente, el que se aseguraba que no se hicieran tonterías, o sea, se viene de lo contrario prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar para legitimar al secretario como contrapoder del presidente? Y luego, en particular, si no, José María se aburre, quería que nos explicaras en casos de crisis real, y pienso en una Junta General de Prisa, pienso en Indra, pienso en Merlin, o sea, situaciones de crisis real, en que hay un conflicto entre lo que quiere el presidente, lo que el Consejo debería hacer, etcétera, y real, y además hay que contestar en minutos. ¿Quién crees que es más eficaz, el externo o el interno? Y sobre todo, ¿qué demuestra la experiencia, ¿no?, de estos casos u otros que se te ocurran a ti? Pues para mí la más difícil es la primera pregunta, porque no tengo un análisis de cuál es la situación en las cotizadas. Podrías llegar a concebir que los consejeros independientes fueran los que nombraran al secretario, por ejemplo. Digamos, es una cosa extrema, digo, ¿no? la primera pregunta que me has hecho es Ah, la que no sí. tengo una respuesta, es la más difícil. Sí, sí. Pues si quieres deja ese, ¿no? Pero digamos que lo estarás viendo en el despacho. O sea, del IBEX 35, ¿cuántos tienen secretarios externos? Pues ¿Serán tres o serán dos? Yo creo que hay más internos que Hay más externos. internos. Es la gran Más mayoría. internos, de haber hay Sí. más internos. Lo que que no sé es la externos, proporción, pero Pero sí no que sé. Un 90%, mayoritariamente. un 95%. Exacto. No sé. Claro, es que esa es la otra paradoja. O sea, al final, las grandes corporaciones, al principio yo creo que les parecería casi vergonzoso tener que recurrir a un despacho para tal. Creo que eso se estará venciendo. Y la paradoja es un poco, yo he visto que a José María le sorprendía lo de tus 2 días en la oficina. ¿Qué significa eso? Que en realidad hay que pagar bastante. Y yo creo que históricamente quien tenía secretario externo eran compañías más pequeñas que no querían cargarse de mucho tal y pagaban una minuta bastante pequeña, con lo cual no podían ejercer bien, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, que, bueno, Sí,
Pues no, el porcentaje no lo sé, son menores los externos, pero no sé hasta cuánto. Pero quizás, por ejemplo, que me vengan a la cabeza, Merlín. de los casos que tú has citado, por ejemplo, en Merlín. Merlín hay es un secretario externo. Metrobacesa. Metrovacesa es un secretario externo. En Indra hay un secretario Externo también. En el Banco Sabadell hay un secretario Sí. externo. ¿En Prisa que te preguntas? En Empezar Prisa, a interno. en Prisa ha sido interno, Interno. tradicionalmente. O sea, yo creo que la mayoría son internos, pero no creo que los externos sean acaso muy marginales. Hay una presencia notable. Después, claro, pasa una cosa, que yo creo que lo que dice Juanjo es muy interesante, o sea, independencia frente a quién. Punto clave. Eso es una gran pregunta, pero los que aquí somos abogados, eso lo tenemos muy claro. Ya, los abogados, sobre todo, lo que queremos ser independientes de nuestro cliente. Una cosa es que nuestro cliente nos paga, pero no nos manda. Nos paga. Lo que te manda es tu criterio. Entonces, yo creo, yo también soy secretario, he sido secretario de compañía, de muchas compañías, de cotizadas. Yo siempre lo que pretendía ser independiente para mejor responder a lo que yo quería que era el interés de esa compañía. No podía equivocar, porque era el mejor interés. Pero ser independiente de mi criterio. Entonces, que mi criterio no estuviese condicionado ni por el deseo, ni por el gusto, ni por las preferencias de nadie. Exactamente igual que un consejero independiente. ¿Frente a quién es independencia? ¿Qué consiste la independencia? La independencia no consiste en que no te ordene, sino que tu criterio es el que te ordene. Esa es la independencia. Eso creo que también es un poco lo que el secretario debe garantizar. Hombre, si a ti, y perdona, si a ti tu criterio, pues insisto, creo que hay circunstancias externas que te permiten que tu criterio lo puedas manifestar con menos riesgo, con menos fricción. Y hay circunstancias de contorno que pueden hacer que tu criterio no pueda ser ni mínimamente, no haya discrepante, sino mínimamente disonante. También. Si el secretario no es un jurista, vale. Tiene que ser un jurídico. Un jurídico en el amplio sentido de la palabra, que es un señor que no solamente sabe leyes y reglamentos y normas y forma, sino que tiene lo que es el criterio prudencial de las cosas. Eso es lo que es un jurista. Es un señor que sabe reglamentos, sino que sabe que el reglamento es una norma que es una solución más o menos tipificada de problemas más o menos típicos, pero después hay excepciones, están los principios, y que es una solución que se orienta a la prudencia, que no es elegir entre lo bueno y lo malo, sino lo mejor, en el contexto de que esa para mí es la independencia. Yo para mí la independencia es la legalidad. O sea, digamos, que es todo lo que ha dicho Luis, pero en el fondo que es ser un buen profesional. O sea, realmente las decisiones que tiene que tomar el secretario no son tanto de fondo, de contenido, es más formal, ¿no? Es este acuerdo, cómo se tiene que tomar, cuáles son los requisitos. Donde más, digamos, libertad tienes es en el tema de información que transmites, cómo la transmites. Y eso pues tienes que basarte evidentemente también en la legalidad, en dar toda la información que se quiera y en dar la información como la quiere el consejo, evidentemente. Pero en el fondo diríamos que la independencia tiene que ser eso, respetar la legalidad en todas las decisiones, ¿no? Eso es lo que yo veo. Evidentemente, perdona, y ya estamos en las épocas de crisis, cuando hay crisis fuertes, la legalidad puede ser varias, tú puedes tomar distintas opciones y el secretario puede recomendar distintas cosas al presidente, pero si
hay un problema en una junta, quien preside la junta y quien decide lo que se hace en una junta es el presidente. Y como secretario tú le podrás secundar o no, y si no estás de acuerdo te vas. Por eso la recomendación te lo permite. Pero quien tiene la decisión de lo que ocurre en una junta y cómo se responde a una persona, con Indra, en Prisa, es el presidente. Otra cosa es que el presidente te pida el soporte jurídico de decir, oye, frente a esta decisión, ¿puedo continuar? ¿Puedo suspender los votos? ¿Tú crees que le puedo suspender los derechos de voto? ¿Tú crees que le tengo que dar puede votar, no puede votar? ¿Cuándo puede votar? ¿De qué manera tienen que actuar el resto de accionistas? Eso te lo pregunta tú y tú eres el que tienes que, independientemente, siguiendo la ley, decirle lo que puede hacer o no. Pero la decisión final es del presidente. Maite. No, era un poco en la línea de lo que estáis hablando, de nuevo independencia, caso muy extremo, ¿eh? Decisión de cambio de presidente. Eres persona de confianza del presidente, pero se decide por motivos X y durante el COVID ha habido casos de hay que cambiar el presidente. ¿Cómo logras esa independencia? Porque al final normalmente hay un vínculo muy grande con ese presidente. Además de, ese es un caso extremo, pero tienes honorarios y entiendo que puedes estar también en varios consejos. Entonces, te aplicaría, entiendo, como otros consejeros de no poder estar en más de X si realmente estás 2 días o 2 tardes a la semana en ese tipo de empresa, ¿no? Entonces, y hay casos en los que esos honorarios pueden ser importantes. Entonces, deberías de ser lo suficientemente independiente como para no depender de lo que te están pagando o reconociendo en esa función, ¿no? Entonces, nos pasa igual como consejeros independientes. Te lo digo desde la perspectiva de secretario, creo que hay una vinculación especial con la figura del presidente. Sí. Y hay casos en los que es bastante complicado el ser tan independiente. Bueno, ya estamos entrando en debate, ya esto se está Ana, Pero yo añadiría en esto que dice Maite, cómo destituyes al CEO siendo secretario interno. Claro, también. Claro, Cuando eres Claro, interno, sí, efectivamente. No, Pero o sea, siendo secretario externo, Alicia, ¿qué caso Ana, conocemos en el cual La hay un redacción de secretario las actas de de... los consejos, la redacción de las actas de los consejos deben ser muy extensas o muy escuetas. Pues En general, depende te de pregunto, cómo quiera el consejo. Porque ahí yo he visto, dijéramos, Eso ya teorías totalmente diferentes. eso, Una de ellas o no decir nada por si acaso, y otras de ellas playarse. yo creo que las actas de consejos deben decir lo que deben decir, no más. No más. No más. Lo estrictamente necesario. Porque luego nunca se sabe lo que puede pasar. Vale. Creo, ¿eh? Enrique quería comentar. Sí, yo tenía No te hemos contestado, pero bueno. Volveremos. 3 preguntas muy concretas. La primera, los consejos sin sesión y por escrito. Medios telemáticos que ahora se han generalizado, pandemia, etc. Efectivamente ahí hay un ahorro de costes y de tiempo. Pero en temas muy formales sí es fácil que el secretario mueva el consejo, decidan por unanimidad la votación de que se haga sin sesión y por escrito, pero conceptualmente no hay calor humano para discutir de verdad una decisión. Yo creo que hay un abuso ahora, no sé cuál es tu experiencia, ese era un tema. El segundo es el consejero coordinador. Si realmente, a nivel de lo que tú has visto en Satir y en muchas otras, está cumpliendo su función, lo que le reconoce la ley. Que yo veo, yo he ido muchas veces a las juntas de Nokia en Finlandia, donde el presidente de la Junta General no puede ser el presidente del Consejo. Es decir, ahí cuando hablamos de independencia, es independencia total. Por supuesto, se supone que tiene que ser un abogado, mucho sitio común, y que defiende los intereses de todos los accionistas, no hablo ya de stakeholders. Y el tercer tema era en la evaluación de la sucesión, presidente, CEO y demás, también habría que incluir al secretario, en tu opinión. Puedes decirme, hombre, depende que sea interno, externo, etc. He hablado a lo mejor demasiado. Uno era el tema de los
consejos sin sesión. 2, el coordinador, y 3, si hay que evaluar también la sucesión, hay que preparar también la sucesión del secretario, porque al final es una acumulación de trabajo, es cierto. Bueno, la primera, yo la verdad es que no, en 2 años que he estado en el Consejo no hemos tomado ninguna decisión por escrito. Y sin sesión, vaya, ninguna. Ay, que no. No, ninguna. Telemáticos, pero, siempre. telemáticos, pero por escrito Telemáticos no. sí, pero por escrito ninguna. Yo creo que en el momento en que hay la posibilidad de telemáticos, esta práctica debería desaparecer. Es que te puedes conectar en 10 minutos y tomar la decisión. O sea, no le veo a día de hoy. Yo creo que eso estaba pensado por cuando era imposible que se reunieran todos físicamente. Pero hoy que todas las compañías tienen previsto las reuniones telemáticas, debería desaparecer esta práctica. No le veo ninguna ventaja, ninguna utilidad. El segundo tema era el tema del consejero coordinador. Tanto los consejeros independientes como los coordinadores, como los ejecutivos, yo creo que todos tienen el mismo interés, que es el interés social. No creo que unos defiendan a unos accionistas y otros a otros. Todos deben evitar el conflicto de interés y el interés que deben defender es el mismo. Yo soy partidaria de la diferencia que hablan en Estados Unidos de ejecutivos y no ejecutivos. Punto. A mí creo que los independientes evidentemente no tienen intrínseco el posible conflicto de interés por ser accionistas, que eso no lo tienen, pero todos deben participar de la misma defensa, que es el interés social de todos. Yo el coordinador, el consejero coordinador, lo que veo que es necesario cuando el presidente y el consejero ejecutivo es la misma persona, si no, no es necesario por ley. Y por lo tanto, lo que él tiene que vigilar es que el presidente y consejero ejecutivo, claro, las decisiones de un presidente institucional y un consejero ejecutivo a veces se pueden mezclar. Yo supongo que es ahí donde debería controlar de alguna manera que el presidente sea presidente cuando debe ser presidente y sea consejero ejecutivo cuando debe ser consejero ejecutivo. Otra cosa es la función que le dan de ser como líder de los consejeros independientes. Es como que los vigila, se los coordina, ¿no? Pero yo creo que esa no es su función, otra cosa es que lo hagan. Pero yo creo que esa es una función extra que le dan. Yo no le doy mucha importancia en ninguna sociedad al consejero coordinador. En Europa. En Europa, estoy hablando de Estados España. Unidos, O sea, sí. no, ahí es muy distinto, yo estoy hablando de España, de lo que estamos aquí. Y la tercera pregunta es si se tenía que evaluar, ¿no?, al secretario. Perdón, la sucesión. El plan de sucesión, perdón. Pues del plan de sucesión del secretario... El presidente, ¿no? Del presidente sí que hay un plan de sucesión. Si debe participar el secretario. Decía, si además de prever la sucesión del presidente del consejero, hay que prever la sucesión del secretario. Yo más que prever la sucesión del secretario, que me parece que sería excesivo, siempre te puede pasar algo imprevisto, ¿no? Y luego te quedas sin... Yo creo que lo mejor es que haya un vicesecretario. Un vicesecretario que esté ahí, que esté al tanto, que esté informado y que sea la persona que lo sustituya en el caso de que no esté y temporalmente hasta que encuentran a otro. O sea, yo no creo que un plan... O sea, el presidente es una figura básica de una compañía, es una institución, es la cabeza de todo el grupo, de toda la sociedad. Ese sí que necesita un plan de sucesión, pero el secretario no. Es necesario. No es que sea una actividad reglada, pero sí establecer ciertas pautas, porque al final, como ha dicho Isabel, es el vigilante de la legalidad, sí. No nos engañemos. Y los presidentes no dan un paso si no consultan antes. Es así, ¿no? Es así. Es así, pero yo creo que si hay un buen vicesecretario, se puede sustituir ese tiempo transitorio hasta que encuentras otro secretario o ese vicesecretario lo conviertes en secretario. Enrique, yo había entendido, quizá falsamente, que tú planteabas también que el secretario participara en la sucesión del presidente. Yo pensaba en términos de añadir a la preparación de la sucesión del presidente, CEO, etcétera, la figura del secretario.
Claro, eso No. lo está Ah, eso haciendo. no. No, pero tienes toda la razón. Vale. No. Pues Si debe de participar o no en esa... Pues Bueno, al depende, final del plan, participa o no en esa... pues Bueno, al depende final del plan. participa en todo. Depende del plan de sucesión, porque tú el plan de sucesión lo puedes definir como quieras. Es decir, que el plan de sucesión se reunirá al Consejo de Administración con la asistencia del secretario de la Comisión de Nombramientos y determinarán el sucesor, con lo cual el secretario es una figura también importante en los planes de sucesión. Puede serlo, si al final estableces un órgano donde él tiene que intervenir, ¿no? Sí, Alfonso, tú querías preguntar. Sí, tenía un par de preguntas. La primera, un poco desde el punto de vista más estructural. Es muy frecuente que en grandes compañías cotizadas haya distintos órganos de gobierno de una compañía, ¿no? A través de filiales, participadas, etc. Mi pregunta es si el secretario del Consejo de Administración, digamos, global, debería también estar en las secretarías de los distintos órganos de gobierno de lo que sería el grupo, holding, etc. Y también has hablado del vicesecretario, ¿no? ¿Cuál sería un poco la dimensión de la secretaría, ya no de la persona que ejerce el rol, sino del equipo? Y la segunda pregunta es, parecería que igual que en otros ámbitos, por ejemplo, en el mundo de los consejos, pues hay asociaciones de consejeros que muchas veces son escuchadas por los reguladores en Europa. Sí, ¿cómo estáis organizados, si es que lo estáis, los distintos secretarios profesionales que ejercéis la Secretaría de las Sociedades Cotizadas, tanto si sois internos, externos, etcétera, y si de alguna manera sois escuchados por los reguladores a la hora de proponer, bueno, pues lo que hemos estado hablando antes del tema de guías, etcétera, etcétera, si de alguna manera sois un cuerpo de conocimiento o cada uno os lo montáis por libre en función de vuestra experiencia. Bueno, empezando por la primera, gracias. Yo creo que la figura de secretaría tiene una identidad especial cuando es una sociedad cotizada. Y cuando esta sociedad cotizada tiene filiales, las filiales son independientes en el sentido de la Secretaría General. Entonces, el secretario debe ser de la holding, y lo que sí que se deriva a las filiales son el gobierno corporativo, los principios, etcétera. Pero el secretario yo creo que no es necesario que esté en las holdings, en las filiales, porque las filiales ya las decisiones que se toman en los consejos son mucho más de negocios, ya son sociedades no cotizadas. Por lo tanto, yo creo que el secretario es bueno que esté en la holding y en las comisiones delegadas, evidentemente, y en la ejecutiva. Ahí. Yo lo establecería así. En cuanto a la figura del vicesecretario, yo creo o la secretaría, yo creo que el vicesecretario tiene que ser vicesecretario estrictamente, en el sentido de apoyar al secretario en todo aquello que necesite, pero no de, o sea, yo no creo que el vicesecretario debe ser la persona que hace todo el trabajo y el secretario el que tiene el papel en el consejo. Eso no, yo creo que el secretario debe responsabilizarse de su trabajo como tal y el vicesecretario estará ahí para sustituirlo. Y la tercera pregunta era la de... Network. Network. Pues yo soy muy amiga de Aliza. Somos amigas. Ese es el networking. Pero no, por ejemplo, participamos en alguna asociación como emisores, que ahí, quieras o no, las personas que somos más activas, ¿no? Los miembros son las sociedades cotizadas, pero las personas, por ejemplo, que ahí participamos, somos la mayoría secretarios, y a través de nuestras opiniones más o menos llega, pero no son opiniones sobre nosotros, sino sobre las sociedades. No hay ninguna agrupación de secretarios. No, y más bien vamos en realidad a los foros de consejeros. Sí. Es decir, ¿no? Sí. Creo que ahí es un poco más donde estamos. Y luego sectorialmente sí que tenemos vías, digamos, a través de la AED o de todo eso, para trasladar las propuestas relativas al gobierno corporativo. Pero efectivamente yo creo que había que darle a lo mejor más importancia a esto y generar a lo mejor ese intercambio, porque por ejemplo estoy escuchando a Ana y estoy aprendiendo muchísimo, entonces este tipo de reuniones y de foros son súper útiles. Creo que en la etapa de Tana Albella en la CNMV se pensó hacer una guía sobre la figura del secretario del Consejo y que al final eso no prosperó.
Sí, no sé por qué, pero efectivamente es Y no, así. y no prospera porque en realidad, como está surgiendo de esta conversación, la figura del secretario se ha quedado un poco obsoleta, lo decíais varios de vosotros, ¿no? En particular Isabel. Estamos todos de acuerdo y además qué maravilla poder definir al secretario como el defensor del interés de la ley, ¿no? Es el defensor del interés de la ley. Hay muchos intereses en el Consejo en juego. Hay interés corporativo, pero hay interés de los accionistas, que pueden ser intereses particulares de los accionistas. Es una dinámica, ¿no? El Consejo se genera una dinámica, y que haya una figura ahí que sea el interés de la ley, como decía Luis Javier, absolutamente necesario. El problema es que a veces, como también ha surgido en la conversación, y de donde venimos, el secretario del Consejo es más bien alguien que lo que está es apoyando jurídicamente al presidente. Es decir, le está dando argumentos para su función como presidente, o le resuelve dudas, le dice básicamente el tema de las actas, ¿verdad? Esa es la función que cumple hoy el secretario. Pero como bien decía Joaco, ¿qué pasa cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay crisis y el secretario tiene que levantarse y defender el interés de la ley, y resulta que tenemos una situación en la cual pues quizá el presidente está actuando en una determinada dirección, hay un conflicto, como hemos visto en estos casos que se han citado, dentro del Consejo, por los motivos que sea, y el secretario del Consejo tiene que levantarse y decir, señores, el marco legal es este. No tenemos en España, yo creo, una estructura de secretario del Consejo que dé respaldo para esa función. No la tenemos. Por lo menos en la práctica vemos que no realiza esa función. La podría realizar y, como tú bien decías al principio, cuando no esté de acuerdo tiene que levantarse y decir adiós. Pero quizá deberíamos, ¿no? Esta idea de Tamo hace ya tiempo, yo recuerdo de que la planteó aquí y dijo, no, yo bien que tenía el interés de hacer una guía del secretario del Consejo, y quizá es que no estamos maduros todavía para eso. Y no quiere eso decir, yo estoy intentando extrapolar la situación concreta, ni SACIR, ni no SACIR, ni interno, ni externo y tal, ¿no? Estamos en un debate sobre cómo mejoramos el gobierno corporativo, ¿no? Fíjate, de lo que dices, primero te diría que incluso el secretario puede llevar a un presidente a la crisis, si es malo, para empezar. O sea que cuidado los consejos que te da el secretario del presidente, porque quizás algunas de las situaciones que han habido no ha sido por el presidente, sino por el secretario. Entonces, es muy importante que el secretario sea bueno. Yo creo que está la profesionalidad. Si el secretario es una persona profesional, independiente, como decía antes, esas crisis pues las solventará mejor que otro que no sea un profesional e independiente. Y evidentemente, si el presidente, cuando está en una crisis, puede ser que sea una crisis que el secretario tenga que defender, porque realmente es una crisis que va en contra de la compañía. O sea, no porque el presidente tenga una crisis quiere decir que va en contra del interés de la sociedad, debería verse cada una de las crisis. Pero el secretario ahí es una figura clave, pero muy importante, no para hacer lo que diga necesariamente el presidente, sino para darle la seguridad formal y material de lo que puede hacer o no puede hacer, e incluso de determinar una estrategia para el bien de la sociedad. No estoy diciendo que estamos para defender al presidente, pero si el daño o digamos, la amenaza viene de fuera y ataca a la sociedad, diríamos así, y al interés social, el secretario es una figura clave para ayudar al presidente y al consejo de administración en buscar una estrategia, en buscar elementos en el gobierno corporativo que les sirvan. Es una figura clave, importantísima. Como decía Luis, es el asesor jurídico y por eso debe ser una persona de muchísima confianza. Una pregunta técnica muy rápida. ¿La responsabilidad acaba en la persona o puede arrastrar al despacho?
Hombre, si eres un... No hablo de reputación, hablo de responsabilidad concreta. O sea, Sí, si sí, a no ver, hablar de Cortés es Uría, ¿qué pasa? En el caso se contrata generalmente con el despacho. Por eso, la igual es con el despacho. Pero Por lo no tanto, con el- si se comete una irregularidad y es una persona Es de un el despacho, seguro del se despacho. arrastra. Es el despacho, pero esto decía que Prefiero no saber la responsabilidad en términos económicos es muy distinta, porque claro, imagínate que se equivoca un secretario Por eso interno. digo, pero que eso es un argumento de más para que el secretario externo porque tenga más externalizas tranquilidad a la hora de riesgo. hacer algo o más Sí, sí. preocupación a la hora de hacer algo mal. La verdad que es un tema interesante. Sí, Pero hay una cosa, lo que pasa es que no se le pueden poner puertas al cabo. Porque cuando la crisis es de fuera, exterior, no pasa nada, está todo el mundo unido, y el secretario lo que hace efectivamente es robustecer, no al presidente, sino al consejo. Hay veces que las compañías son atacadas desde fuera. En ese caso yo creo que hay un problema. La dificultad viene cuando la crisis es interna. Entonces, el problema es que hay la división en el consejo. Eso ha ocurrido un montón de veces. Yo, en la experiencia que tengo, tiendo a pensar que aunque un secretario haya sido un fiel secretario de su presidente, que es lo que tiene que hacer, porque es un órgano colegiado que necesariamente tiene que tener dos miembros. Presidente, eso tiene que ser un cambio. O sea, en la rutina diaria no puede haber un secretario que no se entienda con el presidente y viceversa. Eso es imposible. Entonces, no es un mal secretario el secretario que apoya a su presidente en el día a día. Es lo que tiene que hacer, porque si no es una locura. Cuando viene la crisis, lo que pasa es que hay un consejo que quiere echar al presidente, claro, la posición del secretario inmediatamente se diferencia. ¿Por qué? Porque ahí está el reflejo de la profesionalidad. ¿Quién es el secretario? El secretario es un esbirro. Saben que depende del presidente, que su vida depende del presidente, que ese señor tenderá a alinearse con la cosa. Si el secretario no es un esbirro, y me da igual que sea externo que interno, sino que tiene criterio, pues esa persona, por muy leal que haya sido a su presidente, pues en ese momento tirará de la profesionalidad. Y esas crisis las hemos vivido todos. Todos están en situaciones en que por el brazo derecho te tiraban y por el izquierdo te tiraban. Tú no es que fuese ni del lado uno ni del lado otro, pero tú tenías que pronunciar. ¿Cómo te pronuncias? Te pronuncias con arreglo a tus propios cánones, a tu persona, a tu criterio, a tu personalidad. Pero no, por eso yo lo que yo decía antes, aquí se pueden poner todos los tipos de consejos que ayuden o de ayudas, que no llamarlos consejos, de pautas, de decálogos, todo lo que se quiera. Pero al final, tiene que haber, porque estamos viendo que es una función esencial, es que sea una persona que tenga las condiciones personales y profesionales, y de experiencia y de criterio. Esa es la dificultad. Así como reacción, según su mejor criterio. Y reaccionará secundando al presidente o secundando a la mayoría de los consejeros. Porque el que levanta el acta sigue siendo el secretario y dará su opinión. Y eso se ocurrirá. En esos momentos el secretario tendrá a opinar más estrictamente en derecho. O sea, todo lo que es la opinión, digamos, en prudencia, en pauta de actuación, tendrá a restringirla, el secretario dará un paso atrás. Y se puede votar si está la capacidad de propuesta la tiene el presidente, o la tienen dos consejeros, o de este consejo esto no está incluido en el día, o tiene que ser en otro consejo. Ahí intentará, digamos, replegarse a una esfera más segura de legalidad cuando hay ese problema. Pero claro, no se le puede echar la culpa a esa secretaria. Lo que estás planteando ahora me hace pensar que es un ejemplo clarísimo de la obsolescencia del ordenamiento que existe en este momento en la CNMV del gobierno corporativo. Lo que estoy escuchando y todo esto corresponde a los ejemplos que tú has planteado, donde la invasión y el ataque ha venido de fuera, pero digamos que era como los coches ahora, híbrido, ¿no? ¿Entendernos? En el momento en que efectivamente ya el IBEX, sobre todo, está llegando a un chairman, es decir, a un presidente del consejo y a un consejero delegado, esto ya no va a pasar.
Esto que estás planteando ya no va a pasar, porque hay mucha más independencia. El problema que tú estás planteando se ha planteado muchas veces anteriormente, cuando el presidente lo era todo. Era el presidente, el consejero delegado casi, y lo era absolutamente todo. Entonces no había un secretario que le levantara la voz, encima del interno. Y el externo se jugaba efectivamente su puesto, ¿no? Yo creo que es otro de los ejemplos por los cuales no se ha demostrado que es tan importante esa separación, que todavía hay algunas compañías de IBEX que se resisten a hacerla, y estamos viendo cantidad de ejemplos en donde debería ser casi obligatorio, porque efectivamente ya la independencia del secretario es todavía mucho más garantizada frente a un chairman que solamente estás analizando el consejo, no estás en el negocio, como tú decías antes, ¿no? Y luego ya el último problema es que no tenemos armas para la situación de no independencia que tenemos en este momento, incluso con los órganos que tienen que supervisar de verdad. Acordaros a caer y no te descubrí nada, pero todo lo que veo en los periódicos. Cuando tú has planteado, Joaco, el tema de Indra, no sé si os acordaréis, que ese mismo día le cogen con el micrófono al presidente de la CNMV y se le escapa, es muy profesional y muy independiente, decir, bueno, tendremos que ver aquí si efectivamente ha habido, y comenta la palabra clave de lo que estaba viendo, ¿no? Entonces al día siguiente, y llamaron, vamos, al día siguiente salió 48 horas más tarde, salió en el periódico que probablemente se va a cambiar el presidente de la CNMV. Y ya no ha habido que cambiarle, porque ya hemos puesto al marido de la secretaria. Es decir, estoy contando cosas, estoy contando cosas que se dejan un poco en cuarentena. El anterior presidente decíamos que era muy estricto, muy no sé qué, pero por lo menos era independiente. Es que lo que tenemos ahora es muy complicado. Como tú sugieres, o sea, yo tengo una verdadera preocupación de cómo se está invadiendo el gobierno corporativo. O sea, no solamente todas las instituciones, en este momento no hay esa independencia en el gobierno corporativo para poder decir soy autónomo, soy... Y no solamente los consejeros, cómo se cambian de la noche a la mañana, de un sitio o de otro, tengan color político o no lo tengan, pero por lo menos son afines. Es que hasta el propio capital, no estoy diciendo nada, Joaco, que te extrañe, a algunos de los consejos que has mencionado, hasta el propio capital está siendo utilizado en según de consejos. Con lo cual, tú puedes cambiar los consejeros, pero el capital, bueno, solamente se va a marchar probablemente, que parece que no va demasiado bien, ¿no? Entonces, el dinero es muy cobarde, acabar saliendo, pero viva la independencia. Y esto está por la sociedad civil. Yo estoy muy asustada realmente, ya no por el ataque a las instituciones democráticas, sino en general al libre mercado. O sea, estamos invadiendo el gobierno corporativo, pero ¿con qué autoridad me vas a decir ahora, CNMV, que tengo que hacer esto o lo otro si estás al dictado de? Pues es muy problemático, estamos todos calladitos. Cada uno se mete, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar, pero cuando pasa, se sacude. Ya le hemos perdonado el governance a ese gobierno, a este consejo, ¿no? Es muy preocupante. Sí, en ese sentido, la figura del consejero coordinador que tú no acababas de ver, en realidad yo creo que ha sido un avance. El consejero coordinador, desde luego, porque ahora se depende, como hemos visto en el caso de Indra, ha sido el consejero coordinador el que se ha levantado y ha dicho hasta aquí, ¿no? Es decir, el que ha puesto un bailadar, ¿no? También es verdad que la situación Indra es muy compleja porque seguimos teniendo un accionista externo muy poderoso que es el que acaba influyendo en toda. Al final, como siempre, el gobierno corporativo es tailor-made, ¿no? Cada sociedad necesita un modelo propio, ¿no? De ver qué es lo que se le ajusta mejor. Ahora, que desde luego en el tema de la figura, ¿por qué no hay en el mundo anglosajón, por ejemplo, los secretarios del Consejo nunca son externos? Porque claro, está el tema del seguro. Es que no hay un despacho de abogados que vaya a asumir la posibilidad de tener una demanda por... ¿no? Claro, por malpractice, ¿no? Yo creo que ahí todavía podemos avanzar bastante. Vamos dando pasos, tal, pero sin duda que este es un debate todavía muy actual, ¿no? Bueno, yo le quiero agradecer a Ana, estamos ya... Todo lo que has dicho nos has dado pie absolutamente para, como ves, una conversación que siempre tenemos en el IGS muy transparente, y por tanto nos gusta plantear los temas. Muchísimas gracias por todo.